Leer me cambió la vida. Y es que hace poco una de las chicas que ven los vídeos me comentó que si podía hacer algún vídeo relacionado con los libros que recomiendo o los libros que os recomendaría si todavía no hubierais leído nada acerca del crecimiento personal. Y os voy a dar mis 3 libros más importantes, los 3 libros que más me han marcado hasta ahora, aunque llevo poquito, solo llevo unos años con el tema de la lectura y del crecimiento personal. Pero estos son los 3 libros que más me han marcado y que más me han cambiado la vida y son diferentes entre ellos. Así que nada, espero que te guste y que te quedes en el vídeo. Lo primero de todo, me presento, soy María Cristina. En este canal vas a encontrar todo sobre una vida minimalista, frugal. Y bueno, en este vídeo de hoy vamos a hablar un poco de los libros que me encanta leer y los libros que me han cambiado un poco a mí la vida. Y sobre todo, los libros que os recomiendo que deberíais de leeros por lo menos una vez, porque son como un antes y un después, y para mí por lo menos fue así. Y el primero de todos que vamos a empezar, creo que es un vídeo, o sea, un libro como muy básico, según me han comentado, es un libro que incluso han recomendado como lectura a algunos profesores en institutos, que es el de los 4 acuerdos. Este libro es como un libro muy básico sobre la vida y trata de cómo al final nosotros mismos tenemos unas creencias cuando nos hacemos adultos como si estuvieran grabadas en piedra, ¿no? Y al final nos guiamos o vivimos mucho con esas creencias que al final nos limitan, y al final en la vida adulta lo que hay que hacer es como reflexionar un poco y poder ver a crear nuestras propias creencias y no tener aquellas que nos han enseñado la gente en nuestra infancia, etcétera, o por nuestros miedos o por nuestras heridas, sino como crearnos como nuestra propia tabla de creencias en base a lo que nosotros de adultos creemos, conocemos, investigamos, etcétera. Y la verdad que está muy bien porque habla de 4 aspectos súper básicos y 4 juramentos que te tienes que hacer a ti mismo, o bueno, más que juramentos son acuerdos, para el día a día, para que tu vida cambie drásticamente y tenerlo muy en cuenta en el día a día. Para mí es algo que en esos momentos no pensaba para nada, y fue como súper fuerte de repente leerlo y darme cuenta de tantas cosas que yo pensaba que eran yo pensaba que ni siquiera lo pensaba, era como algo como que de repente se me reveló. Siempre digo que al final el crecimiento personal es como si navegaras por tu cerebro con una lamparita, ¿no? Así, alumbrando espacios que siempre han estado ahí, pero es como si de repente se te iluminara una parte de ti o una parte de la vida que desconocías hasta ese momento y que de repente se vuelve como algo tan importante para ti, para ser feliz. Y yo creo que este libro es como el típico libro básico, además es muy pequeñito, muy finito y muy fácil de leer. Yo me lo leí en 2-3 días, pero es como, no sé, es como un esencial y un libro que recomiendo tantísimo leer porque marca un antes y un después y todo empiezas a verlo de una manera muy diferente en tu vida. En este libro te ayuda un poco a soltar la culpa y a dejarte de reaccionar frente a la vida desde nuestra parte del ego, y también nos ayuda un poco a vivir esa vida como un poco más en paz o más feliz. El siguiente libro que recomiendo, y bueno, esto creo que cualquier persona que se relacione en el mundo de las finanzas, hay gente que pues dice que es un típico tópico, ¿no? Pero yo creo que es como la base, y si lo buscas en Google, creo que todo el mundo te va a decir que este libro es como uno de los imprescindibles en el tema de la economía, ¿no? de las finanzas personales, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Hay muchísima gente que ya se lo ha leído, sobre todo quien lee mucho, es un libro como muy básico. Si no lo has leído y te interesa el tema de las finanzas, mejorar las finanzas, creo que es un libro imprescindible. El primero es como el padre de todos, ¿no? Y habla un poco de, pues eso, de la experiencia al final, a través de una historia de esa persona que tenía un padre pues con una mentalidad pobre, que al final no se trata de que sea pobre o rico, sino de la mentalidad, y del padre de un amigo pues que tenía una mentalidad muy rica. Entonces habla un poco de cómo los diferentes aspectos de la vida se enfrentaba a cada uno y los diferentes pensamientos que uno puede tener y hacia dónde le pueden llevar. Este libro para mí fue un antes y un después, porque yo tenía muchos problemas, muchos miedos,
un enfrentamiento entre lo que yo quería y mis miedos y mis heridas, etcétera, con el dinero, y me llegó un poco a dar esa claridad de lo que me estaba pasando, ¿no? Y a darme cuenta de que la vida no era eso que me habían dicho de pequeña, sino que había mucho más y que al final tenía muchas creencias que eran muy limitantes acerca del dinero y que tenía que empezar a cambiar ese pensamiento si quería cambiar mi vida. A raíz de ahí mi vida ha cambiado muchísimo. A día de hoy obviamente hay miedos que me siguen resonando en la cabeza, pero obviamente estoy en otro nivel a cuando estaba hace unos años. No por nada, sino porque al final en la vida te das cuenta que cuando empiezas a aplicar todo lo que vas leyendo, te das cuenta de que tiene, o sea, toda la razón del mundo. Tu vida empieza a mejorar muchísimo y entonces te das cuenta de que o tienes la confianza o la fe de que estás en el camino correcto y que al final esto es como una montaña donde cada granito se va volviendo cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces soy consciente de que por mucho que me traen los miedos, etcétera, que es normal porque soy una persona humana que tiene miedos y dudas y cualquier cosa, pues al final es como que tengo esa seguridad en mí misma de saber que estoy en el camino correcto y que estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Este libro al final lo que te hace es un poco cuestionarte un poco lo típico, ¿no? La típica vida que todo el mundo tiene, que es normal y es que es más fácil vivir en los miedos o en ese modo automático porque el manual es jodido, difícil, duro, desafiante y de verdad. El otro día me comentaba un familiar que cuando iba a terapia no quería ir a terapia, pero cuando iba a terapia después estaba fatal en casa y es que cuando tú te enfrentas al crecimiento, el crecimiento duele. Cuando tú creces, como siempre te dicen de pequeño, te duelen los huesos. Pues yo creo que a nivel del crecimiento personal es igual, es doloroso y yo creo que al final es complicado vencer ese dolor. Y yo creo que al final los que conseguimos ir superando ese dolor, ¿no? Seguir creciendo y sabiendo que duele, pero seguir creciendo no todo el mundo lo hace. Entonces, si te duele, entiende que es parte, el crecimiento es parte y es lo que te digo. Este libro para mí fue un antes y un después y sí, he sufrido mucho después de este libro, pero mis finanzas cambiaron un montón, así que os lo recomiendo muchísimo, sobre todo para empezar a mejorar poquito a poco, porque al final esto se trata de mejorar poquito a poco, un 1%, un 1%, un 1%, porque de verdad si empiezas así con 1%, tu vida cambia drásticamente en unos años. Y por último, el libro que yo os recomiendo, que yo creo que ese sí que no creo que sea el típico que te recomienda a todo el mundo, pero para mí fue, no sé, es que para mí fue como importante ese libro porque por primera vez como que me cuestioné o hice más realista todo lo que había dentro de mí, porque yo antes de empezar a leer sobre este tipo de libros, que al final se trata de la neurociencia, el libro se llama Ahora yo, para mí el autor es un español maravilloso que sigo muchísimo, he visto sus entrevistas, me encanta escucharle porque es una persona tan sabia que al final es Mario Alonso Puig. Que si podéis ir a alguna de sus convenciones, alguna cosa, os lo recomiendo muchísimo y leer sus libros es una maravilla. A mí, por ejemplo, me encanta, no sabía que me iba a gustar tanto, pero me encanta el mundo de la neurociencia y al final yo antes de todo esto pensaba como que el mundo de las emociones y los sentimientos eran como algo muy mágico, muy místico, ¿no? Como algo muy volátil, Y cuando de repente me puse ese libro en mis manos, yo claro, tú piensas que yo soy de artes, entonces no había estudiado ciencias, nada más que en lo que estudias en el colegio y en la ESO, pero nadie habla de las emociones ni nada de eso en esos momentos de tu vida. Entonces nadie me había hablado de eso y cuando de repente ese libro se puso en mis manos y te dice cosas tan increíbles que no somos conscientes en el día de hoy, es que todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene una base científica, todo tiene su movimiento aquí dentro y de verdad, si supierais las cosas increíbles que se puede saber de cómo controlar tus emociones, tu vida, etcétera, con tu propio cuerpo, es una absoluta locura y me parece de verdad unos libros maravillosos, todos aquellos que hablan de la neurociencia. Y en estos libros, pues bueno, hace un enfoque más, obviamente, para las personas normales que no conocemos de neurociencia. Él explica un poco vivencias e historias donde mezcla un poco y te dice el porqué que está pasando en tu cerebro, etcétera, con historias reales y de verdad es sorprendente. Para mí fue como un antes y un después. Entonces, el de Ahora yo para mí fue como un descubrimiento brutal y desde entonces pues
sigo muchísimo a esta persona y me encantan todos sus libros. Al final el libro de Ahora Yo lo que se trata es un poco de que confíes más en ti y de ayudarte a impulsarte y a conseguir todos tus propósitos y tus objetivos, y lo hace, pues como he dicho anteriormente, a raíz pues eso, de historias o cosas que le han pasado personalmente y muy con la base, muy base científica. Entonces, para mí me encanta porque no es como vender pájaros en el aire, es algo como muy realista y os los recomiendo muchísimo. A mí estos libros me han ayudado muchísimo, me han enseñado muchísimo y me han iluminado muchísimas partes de mi cerebro, de mi mente, de mi vida, de la vida, de todo, ¿no? De las relaciones, de todo. Entonces, creo que son 3 libros que te obligo a leerte, te recomiendo al 100%, porque yo creo que si quieres mejorar tu vida, si quieres vivir más en paz y ser más feliz, creo que hay grandes conocimientos en esos libros y son tan baratos que incluso los puedes pedir por Vinted o por Wallapop, porque seguro que están por 5 euros o 10 euros esos libros, y de verdad te los recomiendo absolutamente al 100%. El de Ahora Yo a mí me costó 3 euros en un Reread, que son las tiendas estas de libros de segunda mano. Entonces es como, ¡buah!, todo el conocimiento que me ha dado en mi vida, un libro de 3 euros, al igual que hay otros que he cogido pues que no me han dado ningunos conocimientos, o bueno, no sé, no los he visto interesantes, pero bueno, estos 3 para mí, un antes y un después. Así que nada, gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme aquí abajo en comentarios qué libro os ha cambiado a vosotros la vida, por si no me lo he leído, que me cambia a mí la vida. Así que nada, no sé si se ha entendido bien esa frase, que me cambia a mí la mía. Espero que os haya gustado y un beso por quedaros hasta el final. ¡Mua!